Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, los buscadores Quantum. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, después de una jornada larga, estamos otra vez juntitos en la 98.1. Es muy agradable la noche en esta oportunidad por el clima. Acá en Tucumán, desde donde transmitimos directamente, las buscadoras Quantum, o los buscadores Quantum, vamos a decirlo así, los buscadores Quantum, no estamos sintiendo tanto el frío. No sé si soy yo o qué, pero no lo siento tanto al frío como en otras oportunidades. Igual ya estamos en pleno invierno, acá en Tucumán, en la República Argentina y en otras partes del mundo. Un calor impresionante, como por ejemplo en España, donde todavía se encuentra nuestra querida buscadora Quantum Edith Asencainzo. Vamos a estar compartiendo un programa muy especial hoy, porque vamos a brindarle nuestro homenaje a los padres, a esa figura paterna, esa figura masculina que marca dirección, que marca autoridad, que es tan significativa y tan importante para el núcleo familiar. Y como el Día del Padre ya pasó, igualmente para nosotros va a ser un gusto enorme poder hablar de él y cómo es nuestro vínculo, cómo es nuestra relación en el presente o en el pasado, cómo fue, cómo es o cómo será en el caso de aquellos que en algún momento decidan ser padres, ¿no? Yo creo que esto también nos sirve como enseñanza y como un patrón de cómo quizás tenemos que comportarnos como padres, ¿no? No somos quien para dar consejos, pero sí vamos a tratar de ofrecerles herramientas muy interesantes para tenerlas en cuenta o simplemente para reflexionar sobre ello. Bueno, bienvenido Damián Ruiz, qué alegría para mí reencontrarme con vos nuevamente como cada miércoles, un gran colaborador de las buscadoras Quantum por Antena 8. Yo soy Claudia La Chiqui Orquera y con Edith Asencainzo vamos a comenzar a transitar este camino hermoso de reflexión y de comprensión. Saludamos a Edith, que sigue a la distancia. Vamos con ese primer momento del saludo de nuestra querida buscadora que anda por estos momentos por España. Hola Edith, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, querida Chiqui Quantum? ¿Cómo va tu vida? Bienvenidos a todos los buscadores Quantum a esta nueva emisión, a este espacio para reflexionar, para descubrir y mirar nuestra historia con nuevos ojos. Gracias por acompañarnos desde todos los medios. De nada, muchas gracias a vos por ese gesto maravilloso de regalarnos sabiduría, enseñanza, de regalarnos también una dirección, un camino. Repito, esto no necesariamente tiene que ser como se lo planteamos desde acá, pero sí puede servir como una recomendación, como una sugerencia o simplemente para que ustedes se puedan cuestionar lo que sienten y lo que piensan, ¿no? ¿Por qué no decirlo de ese modo? Bueno, de nuestro padre heredamos no solo los genes, sino también emociones, patrones de comportamientos, lo que incluye en nuestras relaciones y también el éxito personal. Reconocer y sobre todo sanar el vínculo con el papá, con nuestro padre, es fundamental, es esencial para avanzar en la vida y de esa manera encontrar equilibrio emocional. Qué importante es pensar que es fuerza vital, ¿no? Que impulsa la vida, que le da dinámica al núcleo familiar. Su influencia es muy significativa y por eso permítanme, antes de comenzar, mandarles un saludo muy especial a algunos padres que nos están escuchando, como por ejemplo a José Luis Asen, el papá de nuestra querida Edith, y mi tío, por supuesto. Guardo muy hermosos recuerdos de él, desde siempre en esas caminatas a lugares muy bonitos, en esos momentos en los que compartíamos en familia, en contacto con la naturaleza, a la orilla del río, mientras tomábamos mate y disfrutábamos bellísimos e inolvidables momentos de la vida, de cuando yo era mucho más chica, por supuesto. También los saludo de manera muy especial. Creo que hay un segmento donde Edith saluda a su papá especialmente. Y yo del mío, ¿qué es lo que guardo? Bueno, guardo los mejores recuerdos de mi querido padre, Labán Orquera, talentosísimo con la música, tierno con sus hijos, entregado absolutamente a la familia, a tratar de darnos
lo mejor que tenía a su alcance para nosotros, ¿no? Y un artista nato, que calculo que un poco eso nosotros lo hemos heredado de él, porque somos varios en la familia a quienes nos gusta el arte en sus distintas gamas, ¿no? A mí se me dio por la comunicación, a Gabriel, un sobrino mío, se le dio por la música, y después, bueno, tengo hermanos que también les gusta escribir en algunos casos, bueno, primos que también se dedican a otros rubros, así que, bueno, en la familia hay, ¿no?, una inclinación por el arte, y eso a mí me emociona muchísimo porque, bueno, algo en ese sentido teníamos que heredar de papá, ¿no?, de nuestro querido padre Labán Orquera. Bueno, sin juzgamientos es esto, sin juzgamientos. El simple propósito que tiene este programa de las buscadoras de comprender nuestro presente hoy es que decidimos abarcar cómo esta fuerza, esta energía paterna, desde nuestra experiencia personal, influye en la vida y en nuestras decisiones, en la autoestima, en la capacidad que tenemos de establecer relaciones saludables. ¿O no, Edith? ¿Qué tenés para decirnos con respecto de esto? Hoy compartiremos un tema que nos toca a todos, porque más allá de cómo haya sido nuestra historia, todos tenemos una relación con la energía de papá. Papá estuvo presente, estuvo ausente, estuvo cercano o estuvo distante, estuvo amoroso en sus formas o estuvo desafiante. Esta experiencia deja huellas que pueden llegar a influir en la forma en que vivimos y en la forma en que vamos obteniendo resultados en nuestra vida. Bueno, es cierto, ¿no?, que el presente que tenemos todos y cada uno de nosotros define el vínculo con papá. Recordá que la energía paterna es fundamental para la dinámica familiar, y aunque tu vínculo haya sido positivo, puede haber sido también negativo o simbólico, cada uno tiene un impacto significativo en la vida de las personas. Edith, ¿qué podemos mirar de esto que acabo de decir? Quizás papá te transmitió valores, te enseñó con su ejemplo, o tal vez hubo silencios y ausencias que aún hoy te invitan a pensar. Cuando decidimos poner nuestro pensamiento, nuestro foco de atención en algo tan importante como es el vínculo con papá, podemos entrar a analizar y comprender mejor y, por supuesto, ir a la acción con respecto a nuestra propia historia. Cada historia, ya lo dijimos, es única. No se trata de juzgar. La historia tuya, la historia mía, no buscan ser juzgadas, sino comprendidas. A veces las experiencias difíciles también nos enseñan y nos impulsan a desarrollar recursos y fortalezas. Ahí está. Bueno, la fortaleza, ¿no?, es una de las mayores características, aparte de la dirección en la vida, que la que nos deja como patrón en la energía paterna. Está bueno, de algún modo, el programa también como para nosotros, desde nuestro interior, comenzar a hacernos preguntas. Por ahí quizás esta noche encontremos las respuestas, quizás no de inmediato, ¿no? Quizás este sea el comienzo de un proceso, pero está muy bueno que se nos dé esa oportunidad. Le vamos a mandar un saludo muy grande, ya se están empezando a comunicar, muchas gracias a nuestros seguidores, a nuestros buscadores Quantum, hombres y mujeres, también los más pequeños pueden formar parte, Acá ya saben que no hay límites de edad, todos, estén acá en Tucumán, estén en cualquier otra parte de la Argentina o del mundo, pueden participar porque por suerte tenemos medios para contactarnos. El número de celular directo para que ustedes manden los WhatsApp es el 3814-091-702. ¿Escucharon bien? Y si no, lo mando otra vez, 3814-091-702, para que ustedes también formen parte de los buscadores de este miércoles que estamos ofreciendo, dando, tributando a papá, porque ya pasó su día, pero nosotros quedamos con muchísimas ganas de hablar acerca de él y también de reflexionar sobre este vínculo tan fuerte y que define muchísimo
todo de nosotros, ¿no? Todo, hasta la misma personalidad inclusive. Hablando de papás, por acá Pedro me está enviando mensajes. Pedro, desde el primer segundo que comenzamos a transmitir Buscadoras Quantum, estuvo en contacto con nosotros y esta noche no es la excepción. Claudia, buenas noches. Bueno, estaba esperando el programa, dice Pedro. Igualmente aclaramos que demoramos unos minutos por obvias razones. Estábamos junto al equipo de Antena Deportiva transmitiendo un partido muy importante y por eso salimos unos minutitos más tarde, pero acá estamos. Éxitos, Buscadoras Quantum, dice Pedro. Un saludo a mi padre y amigo, Salvador. A pesar de estar en planos diferentes, seguimos nuestra bella amistad. Qué importante es eso, ¿eh? Y claro que sí, porque una de las cosas que va a suceder esta noche es aflorar la emoción. A mí, por lo menos, me ocurre. No niego que cuando recuerdo a mi padre, a la Vanorquera, me emociono muchísimo. No quiero hacerlo hasta las lágrimas, porque estoy acá y tengo que estar entera. Debo estar entera, me obligo a estar entera. Pero a quién no le ocurre, ¿no? Esto de que cuando tuvieron recuerdos y momentos entrañables con papá, lo que hacemos es transportarnos en el tiempo, convertirnos en niños o niñas y recorrer esos momentos diferentes, cuando nos sacaban a pasear, cuando compartíamos un almuerzo, una cena, cuando nos hacían un regalo y lo recibíamos con tanto amor, o cuando nos brindaban un beso, un abrazo, ¿no? Todos esos momentos, por supuesto que van a empezar a aflorar. Aquellos que lo tengan a papá a su lado en estos momentos, los invitamos a escuchar Buscadoras, así, entre los dos, y aquellos que no lo tienen físicamente, como dice Pedro, que están en otro plano, entonces ahí yo creo que lo mejor que podemos hacer es recordarlos. Yo siempre propongo recordar a los seres queridos que ya no están físicamente con nosotros con alegría, ¿no? Pero si de pronto el recuerdo no es así, no tiene ese tinte, también podés compartir con nosotros tus sensaciones. Y a partir de ahora, ¿qué les parece si comenzamos a hacernos las primeras preguntas? Porque sin dudas que desde que nacemos es Él, es el Padre, el que nos marca la dirección, el equilibrio, los límites, la ley, el trabajo, los estudios. De ese vínculo paternal se puede hablar mucho, mucho, mucho. Podemos estar muchas horas hablando de esto. Hasta podés haber hecho inclusive mucha terapia con respecto a tu relación con papá. Pero en Buscadoras trataremos de tomar los puntos más importantes como disparadores para entender que aún se puede sanar. ¿O no, Edith? Muchas corrientes psicológicas, terapéuticas, marcan la importancia que tienen las primeras relaciones familiares. Por eso la pregunta, ¿crees que la figura de tu papá influye en tu autoestima, en tu trabajo, en tus relaciones afectivas? ¿Te sentiste apoyado, reconocido? ¿Tuviste que salir adelante solo? ¿Qué aprendizajes reconoces de tu padre en tu camino? Bueno, ahí están las primeras preguntas. Son importantes porque puede ser que a partir de ahí, si es que nunca lo hicimos antes, si nunca nos pusimos en esa posición de cuestionar cómo fue nuestra relación con papá, puede ser que este sea un comienzo, porque consciente o inconscientemente lo que recibimos de nuestro padre funciona como guía emocional, como guía estructural, pero también como guía conductual y nos ayuda a ocupar nuestro lugar en el mundo. Y si hay algo que sanar, entonces la llave está en cada uno de nosotros a través de un proceso continuo adaptado a cada persona y a cada experiencia, para explorar el camino a una reconciliación. Si así como lo escuchaste, lo tengas o no físicamente a papá a tu lado, se pueden sanar heridas. Edith nos da una de esas llaves para compartirla con nosotros. Sanar no siempre significa cambiar el pasado, a veces significa darle un nuevo sentido, comprender que nuestros padres tuvieron su propia historia y aprender a construir nuestro presente con mayor libertad. Bueno, ahí está una de las llaves.
Hay varias, hay varias llaves, hay varias claves a tener en cuenta. Por ahí miradas que nunca las dimos antes y que también pueden ser muy, pero muy significativas esta noche. Antes de avanzar, Edith quiere de manera muy, pero muy especial saludar a su padre hoy, mencionándolo, nombrándolo y, por supuesto, dando a conocer lo importante que fue y que sigue siendo esa figura paterna en su vida. Yo quiero saludar especialmente a mi papá, José Luis Asen, por esa fortaleza, por sus consejos, por sus enseñanzas, por su forma de enfrentar la vida, por sus modos de demostrar con gestos de amor la importancia que tienen sus hijos y su familia en su corazón. Entonces, un saludo, un abrazo enorme y mi cariño de siempre a mi padre. ¡Ay, qué lindo! Lindo saludo. Bueno, hoy este va a ser un programa con mucha ternura, con mucho amor, porque eso es lo que recibimos de nuestros padres presentes, ¿no? Porque también está el otro caso de cuando el papá está ausente. Ya vamos a hablar sobre eso, sobre algunos vacíos, sobre algunas ausencias, ¿no? Porque repito y lo digo una vez más, no en todos los casos la presencia de papá fue formidable, o fue entregada, o fue, ¿cómo decirlo?, absolutamente perfecta. Y no tiene por qué serlo, ¿no? Así que bueno, en esta exploración vamos a tener un poquito de todo. Inclusive también vamos a conocer algunos tips que nos pueden servir como para resolver eso, ¿no? En esta exploración entonces, por el vínculo, nos encontramos con una instancia en la que estamos un poco obligados a reconocer las emociones que nos genera el vínculo. Puede ser el afecto, puede ser la gratitud, puede ser el resentimiento o puede ser también el duelo. Reconocer nos permite procesar aquellos sentimientos no resueltos y disminuir los conflictos internos. En la práctica de ese reconocimiento podemos acudir a preguntas cuyas respuestas pueden ser muy liberadoras y hasta inclusive muy sanadoras. Edith nos dispara algunas preguntas con las cuales podemos comenzar a encontrar respuestas. Cuando la integración con el papá biológico de modo interno se realiza, entonces hay un aumento de confianza en uno mismo, se mejora la capacidad de decisión, se fortalece la dirección en la vida, se reduce la dependencia emocional y se activa el proyecto hacia el presente y el futuro. Es decir, si queremos tener éxito con nuestros decretos, también tenemos que tener la fuerza de reconocer la figura, el linaje paterno y por supuesto la figura de nuestro papá biológico, de nuestro papá simbólico si hemos tenido que apoyarnos en un abuelo o en un tío que ha reemplazado la figura de un papá ausente. Los dos son igualmente importantes para nuestro desarrollo emocional y para favorecer esa capacidad de decisión y ese direccionamiento hacia la vida. Ahí estamos. Bueno, Edith se dedica a la biodecodificación, entre otros temas, ¿no? Hace muchos años que está dedicada a esto, y plantea algunas preguntas revisando en nuestra vida cómo funcionan los patrones repetitivos inconscientemente. Lo que el vínculo con nuestro padre nos deja, que son huellas muy profundas en la mente, hasta inclusive en el cuerpo, que nos guían, es como que los hijos reincidimos inconsciente o conscientemente en historias pasadas, como apego al sistema familiar. ¿Y cuál es el resultado? En algunos casos, el resultado son bloqueos emocionales. A veces también se dan dificultades en las relaciones de pareja o algunas reacciones automáticas al estrés. También podemos mencionar las tensiones corporales y los hábitos que evocan al padre. Edith, te consulto, ¿tenés algunos ejemplos para entender más sobre esto que estamos hablando? Y te doy ejemplos. Por ejemplo, María creció sin su papá biológico, nunca lo conoció y su mamá evitaba hablar del tema.
¿Qué pasa en la vida adulta con María? Siente que le cuesta arrancar, que cambia de trabajo constantemente, que tiene miedo a tomar grandes decisiones o decisiones importantes en su vida. Entonces, ¿cuál es la lectura simbólica sistémica que hacemos? Desde las constelaciones, el Padre No reconocido puede generar esa sensación interna de falta de dirección. Y en biodescodificación eso se traduce como no poder proyectarse hacia el futuro. Entonces, el movimiento de integración, de tomar a papá, es el reconocer internamente. Lo podemos hacer mirando una foto de papá, haciendo un dibujo de lo que representa papá para nosotros, un dibujo cualquiera. No necesitamos ser grandes artistas plásticos para hacer este dibujo, simplemente un dibujo como nos salga, o bien escribir la palabra papá y llevarla hacia el corazón y decir en voz alta, luego de inhalar y exhalar: tú eres mi padre, te doy un lugar dentro de mí aunque no te haya conocido. Y dejar que la emoción llegue, porque no hay cosa que pueda sanar biológicamente nuestro ser y mental y espiritualmente nuestro ser, si no es a través de la emoción. Dejar que esa emoción llegue en forma de lágrimas, en forma de calor, en forma de me late mucho el corazón, o siento que me llega un impulso que lleva mi cuerpo hacia adelante. Ah, qué bueno. Mientras escuchamos a Edith, entonces, con uno de los primeros tips que vamos a tener en cuenta y que lo podemos aplicar en el momento que ustedes quieran y según la experiencia que atraviesen cada uno, que hayan atravesado cada uno, que se sientan identificados con alguno de estos ejemplos. Bueno, para cada uno de ellos, Edith, en algunas intervenciones más, nos va a invitar a realizar algunas prácticas que están muy, pero muy buenas. Mientras tanto, yo voy leyendo mensajes que nos envían nuestros oyentes. Está Sofía desde antes que comenzamos, porque estuve escuchando los últimos minutos del partido donde jugó Brasil, que creo que ganó Brasil, y estaba muy expectante de nuestro comienzo del programa. Bueno, preocupada un poquito por el retraso, pero acá estamos. Sofía, muchísimas gracias por estar. Sabemos que este tipo de temas te interesan muchísimo, todo lo que sea holístico, el despertar de conciencia, todo lo que tenga que ver con temas sobre el ser, sobre el existir y demás. Sabemos que te gusta muchísimo, así que te invitamos a quedarte hasta el final. Tal vez tomemos algunos minutitos después de las 22 para concluir con nuestras reflexiones y con estas intervenciones maravillosas de Edith. También saludamos a Esther Albertus, que nos está escuchando. Gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias a Hilda Santillán, que también siempre nos está buscando a través de las redes sociales. Hay contenido suficiente para que ustedes, si se perdieron los programas anteriores, los puedan ver y escuchar a través de YouTube. Búsquennos así, de esa manera, como Buscadoras Quantum, que nos van a encontrar muy fácilmente. Y después tenemos las redes sociales personales de cada una de nosotras. A mí en Instagram, por ejemplo, me encuentran como Clau Orquera. En TikTok me van a encontrar como Chiqui Quantum, así. Y en Facebook también como Clau Orquera. Así que si quieren saber un poquito más acerca de nosotros y conocernos más en profundidad, esas son algunas alternativas para que estemos en contacto. Pregunten lo que quieran ahora con respecto al tema del padre o de la energía de papá. Reflexionemos juntos, nos permitamos abrirnos, porque este es un espacio para eso. Porque claro, cada persona pertenecemos a nuestro propio sistema familiar, que moldea nuestra identidad, nuestra propia historia. ¿Cómo no será importante papá si es la mitad de nuestro sistema de origen? O sea, es genética, por un lado, un 50% gen, y obvio también el otro porcentaje es psicológico y es social. Reconocer eso también es muy importante y liberador. Papá biológico es la mitad del sistema de origen. ¿Por qué decimos que es la mitad de nuestro sistema de origen? Porque somos, en nuestra biología, 50% papá y 50% mamá.
y papá biológico no puede ser reemplazado por nadie. Puede ser complementado su lugar por un papá adoptivo, por un papá simbólico, por un abuelo. Y cuando es excluido, la vida se desordena. Hay una dificultad para avanzar en la vida, una sensación de desconexión o vacío. Hay problemas inclusive con la identidad masculina o femenina y una relación inestable con figuras masculinas. Bueno, ahí tenemos otra práctica para tener en cuenta. Son llaves muy, muy poderosas que nos ayudan precisamente a mejorar el vínculo, por lo menos a liberarnos de eso. Es muy importante resignificar al padre dentro de nuestro sistema de origen, porque aporta muchísimo esa aceptación. Cuando la integración con el papá biológico de modo interno se realiza, entonces hay un aumento de confianza en uno mismo, se mejora la capacidad de decisión, se fortalece la dirección en la vida, se reduce la dependencia emocional y se activa el proyecto hacia el presente y el futuro. Es decir, si queremos tener éxito con nuestros decretos, también tenemos que tener la fuerza de reconocer la figura, el linaje paterno y por supuesto la figura de nuestro papá biológico, de nuestro papá simbólico si hemos tenido que apoyarnos en un abuelo o en un tío que ha reemplazado la figura de un papá ausente. Los dos son igualmente importantes para nuestro desarrollo emocional y para favorecer esa capacidad de decisión y ese direccionamiento hacia la vida. Vamos a seguir en un ratito, vamos a continuar en un ratito con otro ejemplo de reconocimiento de los aportes del padre biológico, porque hay muchos casos en los que la ausencia del papá y la presencia de padres suplentes, si se quiere el término, provoca mucho trauma posterior de adulto a las personas. Así que ya vamos a estar con algunos ejemplos más. Ahora voy a leer un mensajito que nos envía Sofía. Sofía dice: son muy interesantes los tips, muy sanadores para ponerlos en práctica y nunca es tarde, por muy adultos que nos creamos. Simbólicamente, el padre viene siendo, en una casa, el padre es el techo y la madre son las paredes. Por eso la presencia y el amor y la protección del padre, biológico o no, dice Sofía, es importante para una familia plena. Muy lindo este mensaje, ¿eh? También aprendemos mucho con Sofía, porque bueno, son puntos de vista que también nos sirven como para cuestionarnos un poco y si tenemos que movernos de lugar con el pensamiento, con la reflexión, también es válido, ¿no? También es válido darnos cuenta cuando estamos equivocados o vamos en una dirección errónea. También es bueno movernos al lugar donde consideremos que podemos cambiar la historia. Bueno, ahora antes de seguir, ya sigo con vos, Sofía. Me encantan tus mensajes porque aportan un montón y así como ella, aquellos que quieran seguir escribiéndonos en esta noche de miércoles lo pueden hacer. 3814-091-702. Somos la compañía de los miércoles de 21 a 22. Somos Buscadoras Quantum por Antena 8. Decía, continuamos reconociendo los aportes del padre biológico. O por qué no decir también, seguimos reconociendo que saber que venimos de la biología de un papá, cuando nosotros lo integramos a nuestro desarrollo emocional, a eso que es importante, nos da dirección en la vida. Edith, como entiende mucho más de estas cuestiones, nos va a aportar su punto de vista con respecto a este punto particularmente. Y te doy ejemplos. Por ejemplo, María creció sin su papá biológico, nunca lo conoció y su mamá evitaba hablar del tema. ¿Qué pasa en la vida adulta con María? Siente que le cuesta arrancar, que cambia de trabajo constantemente, que tiene miedo a tomar grandes decisiones o decisiones importantes en su vida. Entonces, ¿cuál es la lectura simbólica sistémica que hacemos? Desde las constelaciones, el padre no reconocido puede generar esa sensación interna de falta de dirección. Y en biodescodificación eso se traduce como no poder proyectarse hacia el futuro. Entonces, el movimiento de integración, de tomar a papá
es el reconocer internamente. Lo podemos hacer mirando una foto de papá, haciendo un dibujo de lo que representa papá para nosotros, un dibujo cualquiera. No necesitamos ser grandes artistas plásticos para hacer este dibujo, simplemente un dibujo como nos salga, o bien escribir la palabra papá y llevarla hacia el corazón y decir en voz alta, luego de inhalar y exhalar: tú eres mi padre, te doy un lugar dentro de mí aunque no te haya conocido. Y dejar que la emoción llegue, porque no hay cosa que pueda sanar biológicamente nuestro ser y mental y espiritualmente nuestro ser, si no es a través de la emoción. Dejar que esa emoción llegue en forma de lágrimas, en forma de calor, en forma de me late mucho el corazón, o siento que me llega un impulso que lleva mi cuerpo hacia adelante. En nuestro trabajo, cuando solemos tener problemas con el jefe, con nuestro jefe o con la figura de autoridad, está representando que tenemos un conflicto no resuelto con papá. Un miedo a la autoridad refleja un miedo a fracasar. El padre representa la ley interna, los jefes, las normas sociales, la autodisciplina. Entonces los conflictos con papá pueden reflejarse como conflictos con la autoridad en general. Te presento otro caso, el caso del papá idealizado. Por ejemplo, Sofía, aunque papá estuvo ausente, idealiza a su padre y lo pone en un pedestal. Sofía idealiza a su papá y en la vida adulta ella tiene expectativas irreales en parejas, ve en sus parejas algo que no existe y hay una desilusión posterior, constante, cuando puede darse cuenta de que esa imagen que ella había proyectado como idealización de su padre no está en esa pareja. Tiene dificultad para ver a las personas tal como son. La lectura sistémica acá se hace de esta manera. Cuando papá no está plenamente reconocido en su realidad, puede quedar idealizado y generar desajustes en vínculos actuales. Entonces, la frase sanadora es: inhalo y exhalo. Si me siento identificada con este caso, puedo verte, papá, como sos, papá, ni más ni menos, y te devuelvo lo que no fue. Te devuelvo las expectativas, las ilusiones, las frases cariñosas que no recibí en su momento. Te devuelvo aquello que no fue y me voy a mi propia vida. Bueno, ahí tenemos entonces una llave más. ¿Y van cuántas? ¿Vos pensabas que en el vínculo o relación con papá todo terminaba en una salida a algún lugar, en una charla, en el almuerzo o la cena? ¿O vos pensabas que todo terminaba en simplemente conocer el nombre de tu papá y porque has tenido malas experiencias con él no querés saber nunca más nada en la vida con él? No, hay mucho más de trasfondo y es tan importante que se entienda que hay que sanarlo, porque ese bien va a ser para vos, va a ser para tus pensamientos, para tus planes, para tus proyectos, para la cumplimentación de tus metas, para ser felices en la vida. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Claro, en el proceso de integración del padre biológico, aunque haya existido ausencia de él, ausencia física, te lleva a resolver esa integración muchos conflictos internos con herramientas muy eficientes. Y para esto te pido que escuches con atención otra técnica que nos enseña Edith. Papá muy crítico, autoexigente. Por ejemplo, Javier tuvo un papá muy exigente, nada era suficiente para él. Tenía que tener Javier buenas notas, logros en los deportes, un muy buen comportamiento, ser un chico perfecto. En la edad adulta, ¿qué pasa con Javier? Es extremadamente perfeccionista, tiene mucha ansiedad ante todo y mucha incapacidad para disfrutar los logros. ¿Cuál es la lectura simbólica acá? Papá representa la ley interna.
Cuando es muy crítico, esa voz se internaliza y se escucha permanentemente: si no soy perfecto, no valgo. La integración en este caso es transformar esa voz en otra, en la propia voz que dice: puedo hacer las cosas bien, sin exigirme ni destruirme. Inhalar y exhalar, podés hacer esta frase sanadora mirándote al espejo: puedo hacer las cosas bien, sin exigirme ni destruirme. Otro ejemplo de cómo la integración sana y transforma, y una técnica más que tenemos para contarles, es esta. Por ejemplo, Laura tenía un papá presente físicamente, pero emocionalmente frío y poco expresivo. ¿Qué pasa en la vida adulta con Laura? Tiene dificultad para vincularse afectivamente, cuando quiere elegir parejas emocionalmente disponibles, no las encuentra solamente niños que tienen una gran sensación de vacío emocional. Entonces, el vínculo con el padre influye en cómo se percibe el reconocimiento externo. Si no hubo una mirada del padre, se busca afuera esa mirada una y otra vez. Entonces, el movimiento de sanación que podemos hacer de este modo para evitar esta sensación de fracaso porque no encuentro la persona ideal para mí, porque siempre estoy buscando personas emocionalmente disponibles para mí y no las encuentro. Entonces, inhalo y exhalo. Me puedo mirar al espejo o mirar una foto mía de pequeña y decir en voz alta: papá, tomo tu mirada tal como fue y me doy permiso de sentirme suficiente. Lo digo nuevamente. Inhalo, exhalo, lo digo en voz alta, mirando la foto de mi niña o mi niño de 7 años o pequeño o bebé. Papá, tomo tu mirada tal como fue y me doy permiso de sentirme suficiente. Lo puedo hacer simplemente cerrando los ojos y diciendo 2 o 3 veces esta frase sanadora. Nos queda la reflexión final de esto tan interesante que hemos compartido en las buscadoras Quantum de este miércoles. Nosotros igualmente, cuando ya nos encontremos con Edith de regreso desde España, vamos a desglosar un poco más, porque estos son solo disparadores. Son disparadores importantes que nos sirven como para comenzar a transitar un camino de búsqueda de nuestro ser a partir de esos vínculos muchas veces invisibles, muchas veces inconscientes o conscientes, porque también se puede dar eso. Son disparadores porque obviamente que en una hora no podemos hacer o profundizar en cada situación que ustedes hayan vivido, pero igualmente, y aunque sean disparadores de 1 hora de duración, sirven para abrir la puerta hacia un descubrimiento maravilloso de situaciones conflictivas, traumáticas, que después con una transformación se puede convertir en un hermoso presente. Y crean lo que les estoy diciendo, porque hay mucha gente que ha practicado, que ha utilizado estas llaves y estos métodos de sanación, que han podido transitar la vida felices y con traumas absolutamente resueltos. Bueno, vamos al mensajito final entonces que tiene Edith para nosotros. Vamos con eso, Damián, dale. Hoy quizás no necesitas resolver nada, solo mirar internamente y decir con calma: papá, tú eres mi padre y yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Desde este lugar te puedo mirar y tomar la vida que me diste y, con luces y límites, entender que esta es mi forma de actuar hoy. Mi vida pide movimiento. Muy bien, muchas gracias, Edith. Vamos a recordar que Edith se encuentra en estos momentos en España. Está haciendo una travesía muy, muy larga de 1 mes de tiempo. Y prácticamente podríamos decir que ya lo está casi finalizando. ¿Por qué?
porque son los últimos días en España. Creo que sigue en la zona de Bericarló, que es una zona de playa muy linda. Allá la temperatura más o menos creo que ronda los 27 grados. No hay picos de 43 o 45 grados como es el verano ardiente de la Argentina, especialmente de Tucumán o de Catamarca. La verdad es que no lo es así, pero está transitando ya sus últimos días. Tengo entendido que regresa los primeros días de julio y ya vamos a tener un contacto más directo y en un horario normal para ella, porque en España, que tenemos 5 horas de diferencia más o menos, a esta hora que acá ya son casi las 10 de la noche, allá prácticamente las 3 de la madrugada. Sofía dice por acá: agradezco, buscadoras, los consejos y poder participar en esta búsqueda y descubrimiento personal. Bueno, estamos pensando seriamente en avanzar para 2 horas con el programa. Pero bueno, no, en realidad esto lo tenemos que hablar mucho con Edith, también con la dirección de la radio, porque ya se viene nuestra etapa en simultáneo de YouTube, por streaming también, y en simultáneo con la radio. Eso debe ser un gran desafío para nosotros. Ya hicimos las primeras pruebas que salieron muy, muy bien, y dentro de muy poco, ya para julio, tenemos pensado en simultáneo salir por ambos medios, streaming por YouTube en Buscadoras Quantum y también a través de la radio en Antena 8 98.1, como cada miércoles a partir de las 21. Hoy salimos un poquito reducidos con el programa, igualmente no importa, porque el Mundial es obligatorio en sus transmisiones para la radio, pero ya vamos a volver el próximo miércoles, si es que el Mundial nos permite, por supuesto, en una hora completa. Y si no salimos el día miércoles porque tenemos la obligación del Mundial, elegiremos otro día de la semana para compartir con ustedes los 60 minutos completos de Buscadoras Quantum. Ya saben entonces, si quieren material nuestro y contenido nuestro de todo lo que venimos haciendo hasta ahora, búsquennos a través de las redes sociales y en YouTube cada uno de los programas que se van emitiendo. Cada uno tiene un significado especial, una significancia según la experiencia que estén atravesando cada uno de ustedes, y ahora vamos a incorporar esta dedicada especialmente a todos los papás del mundo y a ese vínculo que, repito, es un vínculo tan importante, que resolver los traumas con nuestro padre, sea biológico o no lo sea, es fundamental para nosotros, porque nos transforma, porque nos sana y porque nos permite vivir la vida plenamente y como debe ser. Les mando un beso enorme a todos. Gracias, Damián Ruiz, por haber estado con nosotros. Acá en Antena 8 ustedes van a seguir con un programa muy especial de emociones, y nuestro regreso será entonces a partir de las 9 de la noche del próximo miércoles. Estuvimos con ustedes Edith Asencainzo y yo. Mi nombre es Claudia La Chiqui Orquera. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Chao.